Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro espacio de Conexión Análisis para las dos orillas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante esta semana que está ocurriendo esta semana en el país, que es la aprobación de la reforma tributaria. Y para eso nos acompaña Alejandra Osorio, que es la subdirectora ejecutiva de ACOPI Bogotá, representa a las micro, pequeñas y medianas empresas de Bogotá. Alejandra, buenas tardes y bienvenida a Conexión Análisis. Muy buenas tardes, Mario. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, Alejandra, finalmente se aprobó la reforma tributaria sin mucha discusión. Ya sabíamos que había un acuerdo político y acuerdo con algunos gremios de la producción para aprobar esa reforma. Y yo le quiero preguntar inicialmente, ustedes en ACOPI Bogotá, que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad, ¿quedaron contentos con esta reforma o no? Bueno, lo primero es que hay un aumento en la tarifa de renta del 30 al 35%. Aumentar en una incipiente reactivación económica como la que tenemos 5 puntos la tarifa de renta resulta un grave golpe para el flujo de caja de las empresas en un año donde todavía no vemos una recuperación económica. Lo segundo es que el actual impuesto de renta para personas jurídicas no es progresivo. Progresivo significa que quienes más tienen, quienes más generan riqueza, puedan pagar un poco más y quienes menos tengan puedan pagar un poco menos. Cuando hicimos la medición del índice de Gini para las utilidades empresariales, eso nos arrojó el 0,82, es decir, tenemos una alta concentración de las utilidades empresariales en nuestro país y es por eso que hemos insistido desde hace ya varios años en la necesidad de establecer tarifas diferenciales de renta para las micro, pequeñas y medianas empresas que ayuden a que estas empresas puedan generar riqueza, puedan seguir creciendo y puedan incentivarse con esto el desarrollo empresarial del país. Pero Alejandra, el gobierno nacional dice esta es una reforma en la que la van a pagar los ricos, no se toca la clase media, tajantemente el gobierno nacional ha dicho no se toca la clase media. Uno puede pensar, Alejandra, en ese sentido que en las empresas que hay en Colombia, las empresas en Bogotá, sí hay clase media, incluso hogares de ingresos bajos, o todo el que tenga una empresa en Colombia es rico. Bueno, lo primero es que esta es una reforma menos maluca, menos fea que la reforma que presentó Carrasquilla. Eso habría que decirlo y eso fue gracias también a un amplio descontento que terminó tumbando esa reforma tributaria. Pero lo que hay que decir es que en los sectores empresariales también hay un amplio número de personas de clase media que se van a ver muy golpeadas por este incremento en la tarifa general de la renta para personas jurídicas. Y en ese sentido es que no existe la progresividad, se hace un aumento desmedido y a diferencia de la sobretasa para el sector financiero con la cual estamos de acuerdo que sí es temporal, este sí es un impuesto que ya queda inamovible por la aprobación de la reforma. Alejandra, ¿ustedes consideran desde el mundo empresarial, consideran que esta reforma tributaria va a ayudar a que se dé la necesaria reactivación de la economía del país? ¿Estamos avanzando en que se dé esa reactivación de la economía y esta reforma tributaria va a ayudar? ¿O quizás vamos a volver a los niveles de 2019, donde ya veníamos en un proceso de desaceleración de la economía? ¿Ustedes cómo ven esa reforma tributaria en el ámbito de la necesidad de la reactivación económica? En el ámbito de la reactivación económica, repito que aumentar 5 puntos la reforma tributaria, el impuesto de renta, es un golpe muy duro para el flujo de caja. Pero adicionalmente a eso, tenemos que la reactivación económica no se va a poder compensar con los beneficios, por ejemplo, de la ampliación del PAEF, de ingreso solidario, si no tenemos empresas que vayan a poder soportar y reactivarse económicamente, porque este es un golpe, va a ser un golpe
golpe muy duro para la reactivación y eso es parte de lo que hemos venido diciendo. Quisiera hacer un comentario adicional y es que el gobierno nacional insistió en que una de las tarifas diferenciales es la ampliación del régimen simple. Nosotros insistimos en que esto no puede considerarse como una tarifa diferencial, puesto que primero no incluye al grueso de las MIPYMES, deja por fuera totalmente a las medianas que son un engranaje clave para los encadenamientos productivos, pero además porque las tarifas en el simple, cuando se revisan sobre tarifas efectivas, resultan ser por encima de las tarifas efectivas de renta promedio que habían venido pagando las empresas en el impuesto de renta, que era del 2%. Entonces, ahí es donde vemos la gravedad de esta demagogia que hizo el gobierno nacional al decir que el simple era una forma de tarifa diferencial. Pero ¿cómo así, Alejandra? El gobierno nacional lo que nos ha dicho es que el régimen simple justamente lo que hace es que las empresas más pequeñas paguen menos impuestos. ¿Por qué ustedes afirman desde ACOPI que no se cumple con esto que dice el gobierno nacional? ¿Cuál es la explicación de por qué terminaría una pequeña empresa pagando más impuestos con el régimen simple? Gracias por esa pregunta, porque el régimen simple tiene una cosa que es gravísima y es que grava sobre los ingresos brutos. Cuando uno va a hacer las declaraciones de renta, a usted le descuentan lo que le costó la operación de la empresa para que eso no haga parte de lo que se denomina la renta líquida gravable, es decir, que a usted le descuentan los costos y los gastos en los que usted incurrió en la operación para de ahí determinar la tarifa que sería en este caso del 35%. Cuando lo pasamos al régimen simple, si bien se combinan, no solamente se paga renta, sino que se paga también el ICA y algunos otros impuestos, lo que sucede es que se toman los ingresos brutos y el cálculo que hicimos es que solamente para las empresas que tengan 18 millones de pesos mensuales en sus ingresos o menos, les aplicaría una tarifa efectiva igual al 2%, que sería lo que venían pagando las empresas en promedio en tarifa efectiva de renta. Es decir, que no hay realmente un beneficio y si se quiere entender como una tarifa diferencial, lo que van a terminar pagando estas microempresas es incluso tarifas más elevadas. O sea que una pequeña empresa, como el ejemplo que usted nos está dando, terminaría pagando impuestos sobre sus ingresos, mientras las grandes empresas que operan en Colombia, los grandes capitales, por ejemplo, el sector minero, el sector financiero, pagan es descontando los costos, pero además tienen derecho a eliminar de la base gravable las exenciones tributarias. ¿No es como injusta esta situación? Además, porque esa es la otra situación, casi todas estas empresas grandes tienen la posibilidad de hacer la traslación de esos costos financieros, de esos costos tributarios a terceros, como serían trabajadores o los consumidores, y eso hace que se haga mucho más, se disminuya realmente la tarifa efectiva, que como le digo, según un estudio de Villabona y Quimbay, en promedio entre el 2010 y el 2015 fue del 2%. Y esa es la tarifa mínima que pagan en el simple medida sobre ingresos brutos, que es sin contar ni deducir los costos y los gastos en los que se incurre de la operación de las empresas. Bueno, Alejandra, muchas gracias por su explicación, gracias por traer la voz también de micros, pequeñas y medianas empresas de Bogotá y esperamos tenerla en otra oportunidad.